Simplemente quiero aportar mi granito de arena a este grupo porque pues he visto que varias personas son nuevas en el ámbito del trading. Muchas personas apenas conocen el trading, hay muchos que ya llevan tiempo y no logran encontrar una consistencia en sus análisis, en ejecuciones y en resultados. Y es la parte a la cual me gustaría aportar con la mejor intención posible. Así que vamos a aprender el día de hoy cómo se estructura el análisis en base a lo que yo utilizo. Y vamos a presentar diferentes conceptos. Y estos conceptos los voy a ir desarrollando con el paso del tiempo en el precio para que ustedes vayan viendo de qué manera lo aplico cada semana, cada día y qué criterios con la experiencia que tengo voy contextualizando un día de trading, una semana de trading o un mes de trading. Muy bien, así que vamos a empezar con que el mercado es fractal. ¿En qué sentido es fractal? En la entrega de precios. Muchas personas conocen la fractalidad como una estructura, por ejemplo en las ondas de Elliot, o que aquí existen impulsos y retrocesos y que una tendencia existe es un impulso en una alta temporalidad, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el otro punto que es necesario explicar y es necesario para esta estrategia? Vamos a ir en esta parte superior que nos permite rayar. Vamos a tomar el ejemplo de una vela, por ejemplo, una vela de un día. Y vamos a tomar el ejemplo de una temporalidad de una hora. Bien, ¿qué tenemos aquí? Sabemos que el gráfico, a como lo vemos en cualquier temporalidad, siempre son velas. No va a ser de otra forma. Siempre nos vamos a encontrar con esas velas en el precio. Voy a poner aquí una vela bajista que yo la tengo en negro. Y esta vela lo que tiene es una mecha. ¿Ok? Es decir, lo que ya sabemos, el precio tiene una apertura, tiene un máximo en esta parte, tiene un mínimo y tiene un cierre. Esto es lo que nosotros vemos en los gráficos diarios. En el gráfico de una hora, ¿qué hay? Tenemos la apertura del precio, tenemos que crear un máximo, de ahí crea un mínimo y de ahí crea el precio de cierre. ¿Ok? Esto no es la representación que sucede todos los días, sino que es una representación visual de cuál es el comportamiento de una vela en menores temporalidades. Y obviamente este comportamiento de la acción del precio va a estar creado también por velas que tengan su apertura, máximo, mínimo y cierre. No importa si la vela es alcista o bajista, siempre va a tener ese tipo de comportamiento. Ahora, ¿en qué nos ayuda a identificar esto? Bueno, que si nosotros vemos un gráfico, por ejemplo, de un día, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de velas siempre tienen eso. Una apertura, un mínimo, un máximo, un cierre. Una apertura, un mínimo, un máximo, un cierre. Es todo lo que vemos en el precio. Yo no voy a marcar fair values, no voy a marcar order blocks, no voy a marcar otro tipo de cosas. Nos vamos a quedar con lo que es, con el puro precio y con el puro tiempo. Tampoco voy a hacer uso de indicadores. Lo que vamos a hacer es un ejercicio que les va a permitir a ustedes tener una noción de cómo se suele mover el precio. Y es el siguiente. El mismo ejercicio que una vela. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio cierra con una vela bajista? Bueno, que lo más probable es que la siguiente vela haga lo mismo. ¿Por qué debe hacer lo mismo? Ya lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el precio o esta vela, en vez de cerrar por debajo de los mínimos, lo que hace es retroceder
y cerrar por dentro de los mínimos. Bueno, aquí es donde vamos a mezclar muchas cosas para que se comprenda el punto al que quiero llegar. Lo que vemos es como el precio fue por debajo de este mínimo, pero el cierre ha sido rechazado y ahora el precio está cerrando por aquí. No importa si el cierre es aquí, es aquí, es aquí, no importa el lugar. Lo importante es que el precio está cerrando por encima del mínimo de la vela anterior. No vamos a poner temporalidades, nos vamos a quedar con velas. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que existen muchos patrones y que esto puede ser una doji, una estrella de la mañana. Hay diferentes nombres para tantos patrones. Yo no utilizo esas formaciones de velas. Muy bien. Solamente quiero que todo lo demás que ustedes han aprendido de ICT, de CRT, de ondas de Elliot, de soportes, de fractales, de Fibonacci, todo eso, lo dejemos a un lado y únicamente veamos esta parte teórica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando el precio haga este tipo de cosas? Bueno, que independientemente de dónde cierre, ¿cuál es el precio más fácil que puede alcanzar el mercado? Vamos a pensarlo de esta manera. Si el precio nos está mostrando que por debajo del mínimo está rechazando de esta manera, ¿qué es lo más probable que pueda hacer la siguiente vela? En principio, que venga a tomar este máximo que tenemos aquí. Es un máximo sumamente corto y alcanzable. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos esto de aquí, esta formación se considera un rango operativo. Ahora, ¿por qué es un rango operativo? Ahí es donde vamos a explicar las diferentes nociones de cómo se ve el precio desde diferentes teorías. ¿Ok? Primero, vamos a poner el ejemplo de la teoría de oferta y demanda. Una teoría que muchos explican en YouTube. Una teoría que muchos aprenden. ¿Qué es lo que te está diciendo esta mecha según esa teoría? Bueno, que hay más compradores que, que vendedores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente si hubiera más vendedores, el precio cerraría así. Ahora, como se interpreta que el precio está regresando y dejando una gran mecha, se da por entendido que hay más compradores. O lo que todos hemos llegado a escuchar cuando somos novatos, que los toros le están ganando a los osos porque hay más compradores en el mercado. Ahora, ¿en qué se traduce también con otras estrategias? Vamos a poner aquí esta acumulación, en que nosotros tenemos una especie de falso rompimiento y el precio se da la vuelta. Eso también es una lectura que se le da. Ahora, ¿cómo se vería desde la perspectiva de ICT? Bueno, que aquí había sell side liquidity y ahora cuando el precio neutraliza un lado de la liquidez, lo que hace es ir por el lado contrario. Por ejemplo, ahora, ¿qué otra cosa se me ocurre? Que aquí en la divergencia hay un periodo de sobreventa y que ahora el precio tiene que girar. Que aquí hay el MACD que está en tantos periodos y el RSI, todo tipo de cosas. Todas las teorías van a dar una explicación del por qué sucede este movimiento. Vamos a recordar lo que mencioné al principio sobre la comparación de velas frente a otras temporalidades. Vamos a suponer por un momento que estas velas corresponden a una temporalidad de un día y vamos a realizar, segundo, vamos a decir que esta vela en la acción del precio de una hora tiene su apertura. Justamente aquí el precio abre. ¿Y qué hace? Bueno, pues crea el máximo, el precio empieza a caer, genera el mínimo, justamente aquí donde lo estoy haciendo, y el precio digamos que cierra ahí. Después, ¿qué hace la siguiente vela?
Bueno, la siguiente vela lo que hace es abrir esta que está aquí, va por los mínimos, se regresa, crea el máximo aquí y genera esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos dos máximos iguales, yo los dibujé a modo de que las personas que estudian ICT o Smart Money Concepts puedan ver esto y digan, son dos máximos iguales, son equal highs, son, no sé, liquidez del lado de compra, minor buy side liquidity, diferentes nombres. Una zona de oferta en donde aquí está toda esa zona de oferta que impulsa el precio más abajo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, desde la perspectiva de ICT, lo que decimos es, bueno, aquí hay liquidez del lado de compras, entonces vamos a atacar ese lado. Desde la perspectiva de soportes y resistencia, o desde oferta y demanda, que hay muchos vendedores, y si el precio vuelve ahí, probablemente lo que haga posteriormente es caer, pero si lo cruza, lo más probable es que lo use como soporte y de ahí siga más alto. Como lo digo, hay muchas formas de darle una explicación a un movimiento común que sucede. Hay muchas explicaciones, ¿ok? Entonces, esto básicamente lo que se considera es un rango operativo, como lo digo. Y cuando se crea un rango operativo, lo que va a hacer el precio es ir a buscar ese lado opuesto hacia este máximo. Y ahora dirás, bueno, ¿esto por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué tipo de lógica hay detrás de esto? Bueno, pues ahora imagina que antes de esta vela lo que teníamos era algo así. Y yo voy a dibujar esto. Y los que saben de ACT o Smart Money Concepts o como se le quiera poner porque estos nombres han variado muchísimo, ustedes saben que hay aquí. ¿Qué es esto? Es un Fair Value Gap, ¿cierto? Por lo tanto, si el movimiento es predominantemente bajista, nosotros sabemos, desde la perspectiva de ICT, que antes de continuar cayendo, puede volver hacia un Fair Value Gap y tal vez crear algún movimiento de ventas. Pero antes de crear un movimiento de ventas, lo que tiene que hacer el precio es recapitalizar hacia ese Fair Value Gap, hacia ese imbalance, para posteriormente observar si existen condiciones de mercado que lleven al precio más bajo. Hay que ver cómo estoy poniendo aquí diferentes visiones del mercado, pero todo repercute y todo recae en lo mismo, en puras velas, en puro precio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Muchas personas saben sobre la acumulación, manipulación y distribución. El clásico AMD, lo siento si hay errores de ortografía, este no es el punto, pero nosotros hemos visto un esquema en donde existe una acumulación y ¿qué nos dice la teoría, por lo menos en ICT y en otras que existen? Que en esta acumulación, ¿por qué se llama acumulación? Porque se están acumulando órdenes en ambos lados del mercado. Se están acumulando órdenes de venta y se están acumulando órdenes de compra, o lo que otros dicen liquidez, en pocas palabras. Por lo tanto, ¿cómo se acumulan estas órdenes? Que por encima de estos máximos van a haber buy stops. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué se llaman buy stops? Simple y sencillamente, para aquellos que están cortos, para salir del trade, necesitan hacer la operación contraria. Cuando tú tienes un stop loss y estás en ventas, básicamente esa instrucción lo que hace es decir que cuando el precio supere ese límite, tú vas a salir de la posición. Pero ¿cómo sales? Cuando estás vendiendo, obviamente la forma de salir es comprando. Entonces tú necesitas comprar para que salgas de esa posición de ventas. Y habrá gente que una vez que el precio esté aquí, lo que haga es comprar por mercado aspirando a que el precio se vaya más arriba. Por eso se denominan buy stops. Y por eso la teoría te dice que cuando ves buy stops o el precio te hace un falso rompimiento, hagas lo contrario. Muy bien.
Pero vámonos en este punto. Ahora los sell stops, que son básicamente lo mismo, pero a la inversa. Hay operaciones que se están haciendo aquí en largo. ¿Y cuál es la forma de salir de una operación en largo en un stop loss? Pues obviamente haciendo la operación contraria, que es vender. Y obviamente en soportes que son rotos, lo que se aspira es que el precio regrese aquí y empiece a caer, ¿no? Es la típica estrategia de soportes y resistencias. Muy bien, ahora ya entendimos por qué se llama una acumulación de órdenes. Porque mientras el precio está fluctuando en un rango de precios del cual no puede crear una pierna de precios, una pierna de precios básicamente es un movimiento que va más allá de una acumulación. Entonces lo que está haciendo es acumular ambas órdenes en el mercado. Si hemos visto acerca de la manipulación en el precio, hemos escuchado tradicionalmente que primero el precio elimina un lado de esa liquidez entre muchas comillas y después el precio va hacia el lado opuesto. Vamos a imaginar que toda esta acumulación es esta vela que tenemos aquí. Entonces, ¿qué está haciendo esta vela? Esta vela está acumulando, esta vela está manipulando y esta vela por lo tanto está distribuyendo. ¿Ok? Como lo digo, aquí le puedes poner tantos nombres como quieras. Que si aquí el precio está sobrevendido por RSI, que si aquí el precio llegó a una zona de compradores, que si el precio no se hizo un falso rompimiento, que si el precio está haciendo una toma de liquidez, una inducción. Es decir, hay tantos conceptos para referirse a este movimiento, pero al final ¿en qué repercute? En velas. ¿Ok? Repercute simple y sencillamente en velas. Vamos a hacer este juego de velas para que podamos ir viendo cómo se van haciendo estos conceptos. Como lo dije, cuando el precio cierra por debajo de un mínimo anterior, tentativamente la siguiente vela lo que va a hacer es seguir esa dirección de esta vela. Cuando una vela cierra por dentro de la vela anterior, tentativamente lo que se espera es que haga lo opuesto, que vaya por su máximo. Y listo. Nos vamos a olvidar de fair values, nos vamos a olvidar de zonas de oferta y demanda, nos vamos a olvidar de order blocks, nos vamos a olvidar de todo.